está presente y conectada en estos momentos en este canal de Facebook y próximamente el canal de YouTube, donde estamos compartiendo precisamente todas estas reflexiones acerca del materialismo histórico, para empezar, para arrancar, para empezar a definir de qué tratamos y de ahí arrancamos a lo que tenemos que arrancar. Digamos que entonces veníamos hablando acerca del materialismo histórico y del modo esclavista de producción como esa base donde el esclavista era el dueño del esclavo, ¿sí? La propiedad era sobre el propio trabajador, dividía las clases en esclavistas y esclavos, esta sociedad, y el esclavo era propiedad entera, su vida era propiedad del esclavista, ¿sí? Esto definía toda una superestructura política, ideológica, filosófica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Aristóteles, que Marx lo define como el más grande genio de la antigüedad, planteaba que existían animales mudos y animales que hablaban. Los animales que hablaban éramos los esclavos para Aristóteles. ¿Por qué? ¿Porque era mal tipo? ¿Porque era un jodido? No, porque era la visión, la cosmovisión que tenía esa sociedad esclavista. Hasta los divertimentos tenían que ver con esto. Por ejemplo, el hecho de que el divertimento en la antigua Roma era el circo romano, donde los esclavos tenían que fungir de gladiadores y tenían que asesinarse entre ellos para divertimento del pueblo. En ese nivel estaba el desarrollo moral, espiritual, en paz de la población de Roma, y tenía que ver precisamente con ese modo de producción esclavista. Digamos que de ahí se pasa al feudalismo, que es una sociedad donde el señor feudal tiene la propiedad sobre la tierra, ¿sí? ¿Por qué cambia esto? Bueno, precisamente porque en el esclavismo el esclavo era propiedad del esclavista y podía trabajar o no trabajar, ¿sí? Y era problema del esclavista que el esclavo trabaje. Por supuesto que el látigo era la forma de incentivar, de motivar, de movilizar la fuerza productiva, y que el esclavista no podía hacer plejas porque las iba a hacer mal. Marx en el Capital plantea cómo es que en la etapa del esclavismo en el sur de Estados Unidos, los negros esclavos laburaban, trabajaban, haciendo por ahí, trabajando la tierra y haciendo las labores agrícolas con un arado muy antiguo y muy rústico, y con mulas que eran las que podían soportar los maltratos de los esclavos. Ese era el laburo esclavo, ese era el trabajo esclavo. No podía pretender que el esclavo trabaje mucho porque iba a tratar de trabajar lo menos posible, ¿sí? Y aparte, cuando el esclavo era viejo, era propiedad del esclavista, entonces tenía que sostenerlo. Para solucionar esto, el feudalismo lo que hace es que el señor feudal es propietario de la tierra, y al ser propietario de la tierra lo que tiene es propiedad sobre la tierra. Precisamente el siervo se llama siervo de la gleba, es el siervo del arado, del surco de arado. Lo que tenía que hacer desde el día, desde que salía el sol hasta que el sol moría, era trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque si no se moría de hambre. ¿Por qué? Porque al señor feudal no le importaba si el siervo trabajaba o no trabajaba. Después de su agotadora jornada de trabajo, cada tanto pasaba el señor feudal y cobraba su diezmo, su parte, en granos, en productos agrícolas, que eran los que iban a sostener los ejércitos del señor feudal y la forma de vida del señor feudal. En los poros de la sociedad feudal empiezan a surgir los burgos, empiezan a surgir las villas, y ahí vienen los burgueses, los villanos, que empiezan a desarrollar una nueva forma de producción en la cual las grandes extensiones de tierra no eran tan necesarias como la habilidad, la capacidad de ser rápido para producir mercancías. Es decir, en aquellas viejas y antiguas ferias medievales empieza a surgir un modo de producción que de la producción mercantil simple, del artesano, dueño de sus medios de producción, pasa a los rudimentos de la propiedad, de la forma de producción fabril, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un artesano se da cuenta que en lugar de hacer todas las actividades, por ejemplo, para hacer una mesa de madera, podía entregarle la madera a uno para que la corte, sacarla de ahí, llevarla a otro para que la pase por la garlopa, sacarla de ahí, pasársela a otra para que la encole, y llevarlo de ahí, pasársela a otro para que la clavete, y finalmente llevarla al último para que la pinte. Entonces podía entrar al mercado medieval con mayor velocidad de producción, ¿sí? Y con menores costos, y empieza a surgir así otro tipo de producción que finalmente, cuando el
que hacía todos estos traspasos de materias primas transformadas, se da cuenta de que estaría bueno tenerlo a todos los que laburaban dentro del mismo lugar, empieza a generarse la propiedad y la producción fabril. Esta producción fabril entonces empieza a hacer que gente sin títulos nobiliarios empieza a tener un poder enorme. Si en el feudalismo la sociedad era vista como un cuerpo donde el señor feudal era la cabeza y donde el siervo de la gleba eran los pies, donde todo estaba establecido e inmóvil, si las formas artísticas de esa sociedad medieval eran la de aquellas imágenes donde el niño Jesús era un hombrecito chiquitito y donde Dios era el que estipulaba que la voz del rey fuera su voz, donde todo iba a ser siempre igual y no iba a transformarse nada porque era lo que le interesaba al señor feudal. En la sociedad burguesa empieza a cambiar todo, la burguesía empieza a revolucionar todo. ¿Por qué? Porque necesitaba transformar las fuerzas productivas, hacerlas avanzar para ganar en la competencia. Se empiezan a cambiar las formas políticas, ¿sí? Del Estado feudal empieza a pasarse a las formas intermedias como es el Estado absolutista, ¿sí? Donde es una negociación entre la burguesía y los sectores feudales, y empieza a surgir una nueva forma de entender el mundo. Por ejemplo, en Inglaterra, que son los primeros países donde empieza a desarrollarse la burguesía, empieza a surgir otra forma de ciencia que es el empirismo, porque los burgueses necesitaban la empiria, ¿sí? Necesitaban el conocimiento de la realidad objetiva para poder producir cada vez más y mejor. Mientras que en la época medieval, en los monasterios medievales, lo que existía era el deductivismo, ¿sí? Esa visión donde de absolutos se derivaban absolutos, pero donde no se podía sacar nada nuevo. En cambio del empirismo se podían sacar cosas nuevas, y eso era lo que necesitaba el burgués. Finalmente, en 1789, Revolución Francesa, los burgueses toman el poder, igualdad, fraternidad, a ver, ayúdenme, igualdad, fraternidad y, a ver ahí, ¿cómo es? Igualdad, fraternidad y... Igualité, fraternité. Bueno, no nos vamos a acordar. Pero eso era todo lo que los burgueses prometían. No lo cumplieron. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era empezar a sacar plusvalía de la clase trabajadora. Ahora ya no era la tierra lo que era propiedad del patrón, sino que eran los medios de producción. Es decir, los medios de producción arrebatados al artesano. Libertad, correcto. Libertad, igualdad y fraternidad. Nada de libertad, igualdad y fraternidad, sino solamente liberación de las fuerzas productivas y liberación de la mano de obra, simplemente para que vayan por propia voluntad, ¿sí? A la puerta de la fábrica a las 5 de la mañana para estar en 12, 14, 16 horas de labor extenuante. En el capitalismo empiezan a surgir entonces nuevas formas sociales, es decir, sobre la nueva base se desarrolla una nueva superestructura política, ideológica, filosófica, donde en esta nueva sociedad esa visión de libertad del individuo es glorificada, ¿sí? Pero era la libertad del burgués, ¿sí? Donde los valores burgueses empiezan a desarrollarse, empiezan a superar a todo ese misticismo medieval religioso, ¿sí? En pos de una visión mucho más práctica del hombre y la sociedad. La burguesía no puede desarrollarse sino a fuerza de revolucionar las fuerzas productivas constantemente, y ahí lo que empieza a surgir es que la burguesía empieza a desarrollar a su propio sepulturero, la clase trabajadora. De ahí empieza a surgir un nuevo orden que ha tenido varias experiencias previas, pero una de las más famosas es la Comuna de París de 1871, el socialismo, donde los medios de producción son propiedad de un Estado socialista que construye una nueva forma de producción. Los medios son de todos, ¿sí? Los medios de producción son de todos, y ahí es donde se construye una nueva sociedad que es la sociedad del futuro. Bien, hasta acá estamos diciendo materialismo histórico pelado, blanco sobre negro, más o menos lo que decía Marx. Algunos pueden agregar el modo de producción antiguo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a aclarar una cosa. Cualquier estudiante de sociología de la Universidad de Buenos Aires va a decir que esto que estamos diciendo es muchas cosas malas y negativas y ortodoxas y cuadradas. ¿Por qué? Porque el marxismo a lo largo del siglo XX no se desarrolló mucho
Y a partir de ahora viene lo interesante. ¿Qué desarrollos son necesarios para entender la fortaleza que tiene este esquema que planteó Marx, donde transforma la historia de un conjunto de anécdotas a una ciencia, ¿sí? Y por qué esa ciencia tiene vigencia, y por qué sí es la visión de Marx la que tiene claridad y la que hoy se mantiene, y por qué todos los modernos desarrollos, entre comillas, que durante el siglo XX aparecieron, no son más que callejones sin salida que no nos han derivado a una política más revolucionaria, más transformadora, ¿sí? En definitiva, a novedades, ¿sí? Que no han sido tales, sino que han sido... De eso vamos a hablar en los próximos encuentros que tengamos en breve aquí en esta reunión.